Hace unos 30 años, uno de mis instructores en la palabra llevó esta historia, desde luego, ojalá ficticia, acerca de, para insistirnos en la necesidad que como creyentes necesitamos ser personas fanáticas de la palabra de Dios, en el sentido de apreciar lo que los mandamientos del Señor dicen. Y no estoy hablando de los 10 mandamientos solamente, estoy hablando de todas las Sagradas Escrituras. Ahorita inclusive cantábamos que los mandamientos del Señor son rectos. Y usted y yo como creyentes debemos ser supremamente celosos de la lectura de la palabra para que no nos convirtamos en creyentes de cristal que se rompen con cualquier vicisitud por no estar alimentados con la palabra de Dios que nos enseña que todo está bajo la perfecta voluntad del Señor. Todo lo que ocurre en nuestras vidas, a los que creemos, nos ayudan a bien todas esas cosas, porque es lo que Dios permite para que nuestro carácter sea conforme y lleguemos a la estatura en carácter de lo que el Señor Jesucristo es. Nuestro Padre quiere hijos e hijas con el carácter del Señor Jesús, y el Espíritu Santo es el encargado de ello. Entonces, nos hablaba en esa ocasión, y le hice algunas adaptaciones, acerca de un creyente que era muy fogoso, pero no entendía la necesidad de fundamentar su vida en la palabra de Dios. Espero que no caigas en este ejemplo, se los voy a leer. A esa persona le preguntaron, ¿cuál es su libro preferido de la Biblia? Un creyente como nosotros. Y él contestó, el Evangelio según el buen samaritano. El Evangelio según el buen samaritano. Se quedaron un poco asombrados, pero sin embargo insistieron, por favor, ¿nos podría contar algo de lo que ese Evangelio dice? Por favor, nos cuenta. Con mucho gusto. Y empezó más o menos así. Hubo pues un samaritano que salió en camino a Jericó. Pasando por la ciudad, se dirigió a Jerusalén. Entre Jericó y Jerusalén cayó en manos de ladrones. Estos lo golpearon 40 días y 40 noches y lo dejaron por muerto. Cuando pudo levantarse, parecía estar borracho y tuvo hambre. Entonces unos cuervos le dieron de comer, le traían pan por la mañana y carne por la noche. Cuando se recuperó, entró a Jericó y vio a Jezabel sentada sobre la muralla. Y les dijo a los eunucos que estaban con ella, tírenla de la muralla. Y la tiraron una vez. Y él dijo, tírenla otra vez. Y la tiraron hasta 70 veces 7. De lo que sobró, recogieron 12 cestas y así nada se perdió. Decidme, en el día de la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Parece broma, ¿cierto? Pero es lo que uno más o menos puede detectar en la conversación con algunos creyentes. No lo digo de usted, que es experto y sabio y ávido lector y entiende por qué el Señor como congregación local nos dijo que debemos leer 9 capítulos diarios de las Sagradas Escrituras. Porque usted y yo necesitamos ser creyentes que no sean, perdónamelo por decirlo así, el hazmerreír de quien lo está escuchando y sí lee las Sagradas Escrituras. O se convierta en la piedra de tropiezo.
para aquel que, queriendo saber de usted acerca de Dios y fundamentarse en Él, encuentre una persona que, al no leer las Sagradas Escrituras, solo le podrá citar versículos y hasta cosas tergiversadas como las que acabamos de leer. Les quería traer esto porque, créanme, me preocupa, me trasnocha la obligación en la que me encuentro de hacerte enamorar de las Sagradas Escrituras. Y uno, gracias a Dios, tiene personas que de verdad se la devoran. No estoy hablando de seminarios o de institutos, por favor. Estoy hablando de que usted tiene una Biblia y la puede leer o la puede escuchar. Ahora la tecnología nos permite un sinnúmero de aplicaciones con las que podemos leer y escuchar y volver a escuchar las Sagradas Escrituras. Créanme, muchos creyentes viven así, con todo tergiversado, porque no leen las Sagradas Escrituras. Siendo el mejor de los... Es que es un deleite leer la palabra de Dios. Es alimento preparado en el cielo. Las Sagradas Escrituras fueron entregadas por el Espíritu Santo a hombres para que nos entregaran la revelación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y ahora usted y yo las podamos leer, y el Espíritu Santo, con base en esa lectura, nos iluminen acerca de los caminos que hay en las Sagradas Escrituras. Así que la próxima vez que cantemos esa canción que le da el lugar que creemos se merece a la palabra de Dios, cuando usted cante que los mandamientos del Señor son rectos, son perfectos, realmente piense, hombre, ¿y para mí sí lo son o simplemente es un coro más que estoy cantando? Bien, quería dejarles esa inquietud y eso me llevó a mí hace más de 30 años a ser un ratón de Biblia. O sea, yo no encuentro otra razón de ser que profundizar en la lectura de la palabra. Mire que ni siquiera le estoy diciendo en el estudio de la palabra, en la lectura de la palabra. Que usted sepa cosas tan elementales como, por su lectura asidua, cuántos capítulos tienen los libros, por lo menos del Nuevo Testamento, ¿sí? Saber que Mateo tiene 28 capítulos, saber que Marcos tiene 16, saber que Lucas tiene 24, que Juan tiene 21, que Hechos tiene 28, que Romanos tiene 16, que Primera de Corintios tiene 16, que Segunda de Corintios tiene 13, que Gálatas tiene 6, que Efesios tiene 6, que Filipenses tiene 4, que Colosenses, y así puedes seguir hasta Apocalipsis, saber que Apocalipsis tiene 22. Y no te estoy hablando de estarte amenazando, sino que se devuelve la lectura juiciosa del Nuevo Testamento en algo extraordinario. Y vimos cómo el Espíritu Santo entonces saca de lo que hay en nosotros de palabra para hablarle a la gente. Y en algunos casos saca tu testimonio a relucir de lo que fuiste, de lo que ahora eres en Cristo Jesús, pero basado en la palabra de Dios. Y que tú estés, por ejemplo, esperando, haciendo la fila en un banco, o esperando a alguien en un consultorio, o en tu cita de odontología, y en vez de estar conectado ahí a música que muchas veces no edifica absolutamente nada, o simplemente recordando, bueno, a ver, mientras me están aquí aseando las muelas y los dientes y haciéndome las carillas y todas las cosas, cierro los ojos y me sumerjo en las Sagradas Escrituras, y puedo cerrar los ojos y pensar, bueno, en Apocalipsis capítulo 1 es la revelación que el Padre le da al Señor Jesucristo para que se la entregue al apóstol Juan, y el apóstol Juan nos la entregue a nosotros, que en ese capítulo 1 Juan tiene un encuentro con el Señor Jesús
ya glorificado, y él cae como desmayado, y cuando voltea a mirar, entonces ve esos ojos del Señor Jesús que lo penetran, ve sus pies brillantes. Sí me hago entender que uno pueda estar ahí en lo que el Señor Jesús nos está enseñando en las Sagradas Escrituras, y que en el capítulo 2 y en el 3 le habla a las iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea, y que en el capítulo 4 uno pueda estar ahí. Recuerda, tienes tus ojos cerrados ahí en ontología y estás pensando, bueno, en el capítulo 4, la voz como de trueno que le habló en el capítulo 1 le dice a Juan, sube acá. Y cuando Juan entra, lo primero que ve, porque Dios le permite ver, el Señor Jesús le dice, te voy a mostrar lo que... Y entonces ve en el trono a alguien sentado con un vestido de diamante. Usted conoce anillos de diamante, usted conoce aretes de diamantes, pero un vestido de diamante. Y que un arco iris está atrás y es como la esmeralda. Y entonces se amplía más y ve los 24 ancianos que están sentados en 24 tronos y tienen vestiduras blancas y tienen unas coronas sobre sus cabezas. Y de pronto mira más y recuerde que está en odontología, pero usted está en lo que tiene adentro y está viendo 4 seres vivientes, cada uno con 6 alas. Uno tiene cara de hombre, otro tiene cara de toro, otro tiene cara de león y otro tiene cara de águila como volando. Y entonces también ve los 7 espíritus de Dios, que es el Espíritu Santo. Y cuando entra al capítulo 5 puede ver que el que está sentado en el trono tiene un rollo en la mano derecha y están preguntando que quién puede abrir ese rollo y romper sus sellos. Y entonces le dicen a Juan que deje de llorar, que ahí está el león de la tribu de Judá, y él voltea y mira y ve a un cordero como inmolado. Y entonces hay millones y millones de ángeles que también alaban al Señor Jesús allí, ya resucitado. Está el Espíritu Santo, los 4 seres vivientes también, pero se impacta uno que hay gente de todos los pueblos y razas, en fin. Y usted pasa al capítulo 6 y empiezan a romperse los sellos y usted ve desfilar todo lo que los animales que desde el cielo se envían para destruir y hacer los juicios que vienen de los sellos. Ve un caballo y así sucesivamente usted se puede ir. Pero hermano, uno por ahí en la vida pensando en los huevos del gallo y el gallo no pone huevos. Tantas preocupaciones que vienen a tu vida diariamente y empiezan a llenar tu cabeza y hablas del problema, comunicas el problema, le invitas a otro a hablar del problema, en vez de decir, bueno, en este momento de dificultad ya he hecho todo lo humanamente posible, voy a permitir que Dios obre, pero mientras tanto voy a permitir que el Espíritu Santo me recuerde qué es lo que hay en Hechos. Y usted en Hechos puede decir, bueno, en el capítulo 1, Lucas le dice a Teófilo que le va a escribir otro libro, pero ya de las cosas que el Señor Jesús hizo después de resucitado. Y que en ese capítulo 1 se elige a Matías como sucesor de Judas, y que se les da la orden de que esperen en el aposento o que esperen la llenura del Espíritu Santo para que puedan ser testigos de las cosas de Dios. Y en el capítulo 2 entonces viene el Espíritu Santo y se aparece a aquellos 120 y les permite hablar en nuevas lenguas. Y entonces la gente dice, pues están como borrachos, son las 9 de la mañana. Y Pedro se levanta y les dice, no, es que ha venido sobre ellos la promesa del Espíritu Santo. Y empieza a desglosarles desde Joel, que era lo que estaba ocurriendo. Y en el capítulo 3 entonces usted puede ver cómo Pedro y Juan levantan a un paralítico y a raíz de eso hay un gran avivamiento y también empiezan a perseguirlos. Y en el capítulo 4 por lo menos usted puede acordarse de que al final del capítulo Bernabé, que antes era conocido como José, fue y vendió una propiedad y trajo el precio a los pies de los apóstoles, y que en el 5 Ananías y Zafira, queriendo imitar eso, le mienten al Espíritu Santo y mueren. Y en el capítulo 6 hay que nombrar unos diáconos para que puedan servirle a las personas mientras los apóstoles se dedican a... ¿Me estoy haciendo entender, mis amigos? Y entonces, ¿en qué se convierten nuestras conversaciones con los otros? No es religión,
es poderte sentar a degustar la palabra de Dios con alguien que tiene el mismo gusto por la palabra de Dios. Entonces, lo desgastante que es el panorama nacional y tantas cosas que están ocurriendo, y tú sentarte con otro creyente a hablar de lo mismo, pudiéndote sentar a desglosar entre los dos por lo menos lo que han leído del Evangelio de Juan, y que en el capítulo 1 de Juan empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero también en ese capítulo 1, Andrés y Pedro y Felipe y Natanael son llamados por el Señor Jesús, y que Juan el Bautista, cuando vio al Señor Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo menos que saber que en el capítulo 2 hubo una boda, las bodas de Caná, en donde María le dice, en medio de todo lo que ocurre en esa boda, a la gente: hagan lo que Él les diga. Y que en el capítulo 2 también se nos muestra cómo el Señor Jesús entra y arroja todas las mesas de los cambistas en el templo y les dice: ustedes han hecho de la casa de mi Padre una cueva de ladrones. ¿De qué hablamos? En este tiempo necesitamos estar llenos de las Sagradas Escrituras. ¿A qué vienes hoy? Algo está ocurriendo. Dios está permitiendo que los que hemos sido llamados por el Espíritu Santo seamos llenos de las Sagradas Escrituras, porque ¿qué le vamos a dar a las demás personas? Les vamos a hablar de nuestros proyectos, de nuestros triunfos, de nuestros fracasos. Es una novela, es un periódico de ayer. Mientras que las Sagradas Escrituras tienen todo para entregarle a las personas. Son tesoros impresionantes. De hecho, a las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, el apóstol Pablo la llama en el capítulo 6 a los Efesios, les dice que es como la espada. Y una espada, discúlpenme, es un arma. Usted en la Biblia no tiene un conjunto de rezos, usted en la Biblia no tiene un conjunto de mantras para repetir en momentos de peligro. Es un arma. Es que el Señor Jesús no nos dejó desarmados. Otra cosa es que usted nos saque el libro de 66 balazos enormes que tiene para hacerle frente a las circunstancias. Es un arma, estamos en una guerra. El diablo quiere llevarse a nuestros jóvenes sin sacudirlos, los quiere devorar. Quiere destruir los matrimonios, quiere acabar con tu salud, quiere hacerte desanimarte para que no encuentres salida, en fin. Es impresionante lo que las Sagradas Escrituras nos dan. Bien, pero sigamos lo que dice Lucas capítulo 12, en el versículo 13. Recuerden que, ¿por qué estamos hablando de esto? Incluido lo que les acabo de decir. Porque la Escritura nos dice que el Señor Jesús le dijo a los que le estaban escuchando que no se preocuparan por lo que iban a decir cuando los llevaran a los magistrados, a las autoridades o a las sinagogas. Porque en el momento en que eso ocurriera, no prepararan nada, porque el Espíritu Santo les iba a colocar en su boca lo que tenían que decir. Y ya desglosando esto nos dimos cuenta que es que el Espíritu Santo saca de lo que tenemos de Biblia adentro, a nosotros por ejemplo, para poderle contestar a la gente conforme a lo que el Señor tiene para ellos. Así sea que nos lleven presos como llevaron a Pablo, así sea que nos golpeen como golpearon a Pedro y a Juan. Pero, ¿qué va a salir de nosotros en esas circunstancias? Entonces, venimos del capítulo 12 de Lucas. Los primeros 12 versículos, el Señor Jesús está hablando cosas, pero top. ¿Cuándo? Resulta que en el versículo 13 hay alguien en la multitud, y dice la Escritura que de la multitud, seguramente de aquellos que se habían agolpado para escucharlo luego de que el Señor Jesús salió de la casa del fariseo que lo había invitado a comer, ¿recuerdan eso? Fariseo que se quedó pensando, pero el Señor, ¿por qué no se lava las manos? Y el Señor Jesús, a raíz de eso, le lanza y los deja todos en su lugar, a los escribas, a los fariseos y a los maestros de la ley.
Pero allí, entre los que está escuchando, porque recuerden que eran por miles, uno le dice: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y entonces, cuando le llama maestro, nos damos cuenta de que todavía para ese que está preguntando, el Señor Jesús no es Dios. Es un maestro, alguien que le puede enseñar algo bueno. No es Dios para él, pero por lo menos es una fuente a la cual puede acudir con respeto para que le solucione un intríngulis temporal de los que tenía. Porque parece que no escuchó lo eterno que el Señor Jesús habló en los primeros 12 versículos. Es esa típica persona que está en una reunión como esta, tiene hasta Biblia en la mano, tiene cara de que está poniendo atención, pero por dentro está pensando. Una ama de casa, por ejemplo, está pensando: dejé la leche en el fogón, dejé prendido tal cosa. Hoy viernes, muchos de ustedes vienen de sus empresas y dicen: no alcancé a pagar tal factura. O si es empleado, dicen: no me pagaron hoy tampoco. Está pensando esa clase de cosas. Llego a la casa y me encuentro con la situación que tengo para arreglar con mis hijos o con, en fin, bueno, hoy es viernes saliendo de acá, ojalá no me vean ahorita que me meta al Lleras. Entonces, cosas así por el estilo, pero no están poniendo atención. Este estaba con el Señor Jesús, estaba con los discípulos y apóstoles del Señor Jesús, pero no estaba prestando atención. Él tenía un problema. Y era que un hermano, que posiblemente también estaba con él en la reunión, ¿sí?, no le había dado parte de la herencia, pero entendamos muy bien lo que estaba pasando acá. Pues ya que no se pudo seguir hablando de lo eterno con él, pues metámonos en el asunto. En estos tiempos de las épocas bíblicas, al hermano mayor, que seguramente era al que él le estaba diciendo al Señor Jesús que le dijera que partiera con él la herencia, se le daba una doble porción de los bienes. Entonces, este hermano encargado de repartir la herencia lo había despojado de la parte que le correspondía y era legal para él, o lo que este hombre le estaba pidiendo era que compartiera una mayor porción ya que él había recibido más. Es interesante que estemos hablando de esto porque va a entrarnos el Señor más adelante con esta introducción que nos hace Lucas. ¿A quién le vamos a estar sirviendo nosotros después de ser creyentes? A Mamón, que es un espíritu inmundo que gobierna la humanidad caída a través de la sed por tener más cosas o por lo menos anhelar las que no tiene, o de Dios, que es el que nos ha llamado hacia la eternidad. Y entonces más adelante nos va a hablar de que no nos preocupemos de qué comer y de qué beber y de qué vestir y todas esas cosas. Ahora, este señor quería las enseñanzas del Señor Jesús, como lo vamos a ver más adelante en una parábola que el Señor cuenta, para acaparar. O sea, él estaba pidiendo que le compartieran la herencia o que partieran con él la herencia, no para ser generoso, sino porque quería tener más. El tipo era avaro de tiempo completo. Por eso en la parábola vamos a ver que el Señor Jesús lo censura como codicioso. Y entre nosotros, váyase preparando pues para que le caiga el guante, que se lo chante. Entonces, pero la pregunta de él es sincera. Él vivía en su afán por las riquezas. Estaba con el conferencista de conferencistas, hermanos. El Señor Jesús, Dios mismo. El Señor hablándole de eternidad, hablándole de que pidan el Espíritu Santo para que el Padre no se lo va a negar a nadie, que no se parezcan a los escribas y fariseos y maestros de la ley porque son unos hipócritas y todas estas cosas, y le sale con esta pregunta este señor. Yo antes lo censuraba mucho, después de conocerme más y conocer a muchos, me doy cuenta de que básicamente o uno se mantiene pensando en Dios o en plata. Muy poca gente se la pasa pensando en nada. Y sobre todo en este caminar, el reto es diario, porque usted diariamente tiene que decidir a quién le va a servir, si a Dios o a las riquezas. Y nos pegamos unas empeliculadas sirviéndole a Mamón creyendo que le estamos sirviendo a Dios, como si Dios necesitara alguna cosa. Entonces, el Señor Jesús quiere poner esto en claro y quiere que nos quede claro hoy 2000 años después también a nosotros.
Mas él le dijo al hombre, el Señor, al que le hizo esta petición: ¿quién me ha puesto sobre vosotros como qué? ¿Como juez o partidor? O sea, el Señor Jesús tenía muy claro lo que él era. Definitivamente este hombre, como muchos hoy en día, ignoraba a qué había venido el Señor Jesús, nuestro Jesús. ¿Para qué fue puesto el Señor Jesús? Y sobre todo en la actualidad, con tanto predicador mercenario, abigeos, cuatreros, no sé cómo más decirles, que toman la Biblia y no solo para ellos, sino que la enseñan a la gente como fuente de ganancias. Y toman versículos sagrados, porque toda la Sagrada Escritura es sagrada, y se la entregan a la gente como herramienta ordinaria, como para entrar en un socavón y sacar oro y perlas y todo para enriquecerse, o felicidad. Este no sabía. Ya bastante malo es que el creyente sea así, pero peor es que haya predicadores así. Entonces, yo quiero que hoy usted y yo nos vayamos claritos para la casa, para que sí vino el Señor Jesús hace 2000 años y para que está abierta todavía la puerta hasta que Él retorne en su segunda vez, ya definitivamente para colocar cada cosa en su lugar. Y te decía que no puedes valorar esto si no conoces o lees juiciosamente las Sagradas Escrituras, porque si no le has prestado tiempo a la eternidad de la cual habla las Sagradas Escrituras, ¿cómo vas a hablar de ella y cómo vas a creer en ella? O sea, ¿yo cómo voy a estar esperando que Jesús regrese si no creo en la eternidad? ¿Y cómo va a creer en la eternidad si no leo el libro que me habla de la eternidad? Usted puede leer muchos libros de pensadores de lo positivo y todo es aquí, haga esto, haga planes, haga proyectos. Y si a eso le sumamos los predicadores que toman una herramienta tan sagrada como las Sagradas Escrituras, dejarle un versículo de aquí y un versículo de allá, y generan un libro y la gente lo compra por montones porque está en las librerías cristianas, que entre otras cosas, tenga cuidado cuando entre en una librería cristiana. Eso es un campo minado, usted no sabe dónde le va a explotar una herejía. Por eso nos llenamos la boca recomendando solo las Sagradas Escrituras. Pero entonces, miremos lo que este hombre no sabía, pero Lucas ya sí nos había dicho. Miremos a qué vino el Señor Jesús. Eso está en Lucas capítulo 4. Y Él hizo su exposición de lanzamiento al ministerio. Recuerden que el Señor Jesús comenzó su ministerio a la edad de 30 años, Lucas 3:23. Como hijo mayor responsable, Él había dejado su oficio en la carpintería, pero lo había dejado a cargo de sus otros hermanos, porque alguien tenía que mantener a ese papá y a esa mamá si era que estaban vivos. Entonces, en Lucas capítulo 4, el Señor viene a Nazaret, que es la ciudad donde se había criado. Allí transcurrió por lo menos el tiempo de su temprana edad. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. O sea, el Señor Jesús mínimo se congregaba cada 8 días. Diga conmigo, cada 8 días. No en esta congregación, pero hay creyentes que se congregan cada 15, cada 20, cada 30, cada 40, cada 50, una vez por año. Pero por lo menos el Señor Jesús lo hacía cada 8 días porque la Escritura me cuenta esto. Y en el día de reposo entró en la sinagoga. Yo no sé por qué dice que cada 8 días Él se congregaba. Porque dice, ¿conforme a qué? A su costumbre. La de los de la sinagoga y la del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús, mientras, desde que nació hasta la edad de 30 años, vivió en Nazaret y se estuvo congregando fielmente cada 8 días. Si alguien puede decir no me congrego, ¿sería quién? Jesús. Pero fielmente iba y no siempre le prestaban el libro para leerlo él, como vamos a ver ahora. Lo leía fulanito, menganito, toda la otra gente, y él atento, como si no supiera qué dice Isaías.
Y él atento, como si no supiese qué dice Jeremías. Y él atento, como si no supiese, pero él sabía, conforme a su costumbre. Y es que usted y yo necesitamos tiempo para que una costumbre se afiance en nuestras vidas. Uno no nace de nuevo y automáticamente quiere congregarse. Es que hay muchas cosas en lo temporal que nos quieren arrebatar este momento extraordinario y espectacular. En ese orden de ideas, usted tiene que hacer tiempo para conocer de Dios. Todas las falsas doctrinas, para justificar sus herejías, tienen a la par de la Biblia un libro para justificar sus herejías. Y entonces tenemos religiones que tienen encíclicas y comunicados para justificar, por ejemplo, la idolatría. No, es que nosotros no adoramos ídolos, pero los tenemos. O sea, eso es como tapar el sol con un dedo, pero ahí están. Otros tienen el libro, por ejemplo, del Mormón, que es un supuesto ángel que se apareció dando una revelación adicional a las Sagradas Escrituras, y ahí están justificadas todas sus herejías. Otras tienen un mamotreto así de una señora Elena de White para justificar por qué le dicen a la gente hasta cómo tiene que comer y de qué lado de la mesa tiene que sentar y qué puede comer o no comer. Y los alejan de las Sagradas Escrituras. Otros tienen una revista que se llama La Atalaya y ahí usted con unas imágenes muy lindas entra como... ¿Y sabe qué tienen los creyentes hoy en día para justificar su vida hereje y apartada de Dios y de no congregarse? La agenda. Estoy muy ocupado ese día. Estoy muy ocupado tal día. Es que debo hacer tal cosa, debo hacer tal otra. Y por eso evitamos costumbres sanas como estas. Dice, conforme a ¿qué? Dígalo conmigo, a su costumbre. Y entonces dice la Escritura, y se levantó a leer. Era algo solemne en la sinagoga leer las Sagradas Escrituras de pie. Es que al que leía la Sagrada Escritura ni se le permitía apoyarse en algún banquito o en alguna cosita mientras la leía. Se consideraba una falta de respeto. Porque el momento de la lectura, no necesariamente de la exposición, porque la podían hacer sentados ya, después de haber leído, era algo solemne. O sea, cuando usted entra a la Biblia no es... ¿dónde está la Biblia? No, ahí debajo, en la mochila, donde está toda esa cosa ahí. Es entender qué es la palabra de Dios. El Señor Jesús entendía el asunto. Y recuerden que estamos en esto porque así como ese señor del capítulo 12 no sabía a qué había venido el Señor Jesús y por eso quería que funcionara como juez o partidor de herencias, otros lo utilizan como bombero, otros lo utilizan como amuleto de la suerte, otros lo utilizan hasta, Señor, dame el número de chance a ver si me lo gano. ¿Sí? Y puede, porque el Señor Jesús puede hacer todas las cosas. Yo no estoy diciendo que no. Pero lo ideal de un creyente serio y maduro es hacer las cosas como el Señor Jesús las hace. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. O sea, el Señor Jesús, aún en su pueblo, era considerado como alguien a quien se le podía entregar el rollo para que lo leyera. Y además para que hiciera algún comentario sobre ellas. Porque en las reuniones de la sinagoga era todo en torno a la palabra. Así muchos de ellos no la creyeran. Se leía una porción de la ley, o sea, los primeros libros, y luego se leía algo de los profetas. En este caso, al Señor le corresponde ese privilegio y se le entrega el rollo, porque no eran libros así como los que usted y yo tenemos, para que leyera el profeta Isaías. Y dice la Escritura, y habiendo abierto el rollo, halló el lugar donde estaba escrito. Qué interesante esto. Como todo lo de Dios, ese día exactamente se tenía que abrir el rollo en ese lugar exactamente donde iban, porque ahí iba la lectura. El pasaje coincidió,
¿O será que el Señor lo buscó? No sabemos, pero lo que Él va a leer es lo siguiente, miren. Y a esto quiero que usted le preste mucha atención, si es tan amable, porque a esto fue lo que vino el Señor Jesús. Si usted saca su relación con el Señor Jesús de este parámetro, usted está fuera del tiesto. Puede que le funcione, puede que tal cosa se le responda, pero realmente lo que sigue a continuación es a lo que el Señor Jesús vino y es la relación que desea tener contigo. Esa es su carta de navegación. John, pero es que a mí me han dicho muchas cosas. Yo le estoy leyendo lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El pasaje en su Biblia actual, que está dividida por capítulos y versículos, es el capítulo 61. Pero entonces el Espíritu ahí está con mayúscula porque es el Espíritu Santo el que ha llenado al Señor Jesús con su presencia. Recuerden que cuando fue bautizado, el cielo dejó oír una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Y además el Señor Jesús fue, sobre él viene el Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, dicen algunos en uno de los evangelios. Entonces él es lleno del Espíritu Santo. Y porque recuerden que el Señor Jesús necesitaba ser lleno del Espíritu Santo, no porque no fuera Dios, sino porque se había hecho 100% ser humano. Y de esa forma el Espíritu Santo lo capacita para venir a desarrollar una tarea que el Padre le encomendó. Si quiere lo enumera. Por cuanto me ha ungido para, es decir, la presencia del Espíritu Santo en mi vida es para cumplir una misión. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo. ¿Y cuál es esa misión? La primera, enumérelo usted. Dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Es decir, el Evangelio o buenas nuevas o nuevas alegres al que se refiere es el Evangelio del reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Ahora, ¿a qué clase de pobres? No se deje engañar por la palabra. Es que el Evangelio es para todos. Sin embargo, los pobres, las personas que no tienen esa abundancia de recursos o de proyectos, parecieran ser más dispuestas porque al estar rodeados de tantas necesidades y con puertas tan cerradas, porque es que a veces parecen trancadas con cerrojos y cerrojos todas esas puertas, lo único que a veces les queda es mirar al cielo y clamar a Dios, y entonces Dios se les puede dar a conocer. Aunque en lo que hemos visto en las Sagradas Escrituras, la experiencia nos muestra que también ricos pueden llegar al reino. Y entonces la palabra pobre la podemos ampliar a aquel que teniendo mucho o teniendo nada reconoce la quiebra, el fracaso, la inopia espiritual, la falta de satisfacción y de llenura que tiene por dentro y se lo está carcomiendo. Entonces cuando él dice a dar buenas nuevas a los pobres, la buena nueva es que hay reconciliación entre el Padre y la raza humana caída porque Dios está airado con el pecador. Es decir, cuando el rico y el pobre se encuentran con Jesús, ellos son conscientes de eso y el Evangelio de las buenas nuevas nos invita en primer lugar a reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, a que nacimos bajo pecado, o póngalo en el orden que quiera. Pero también que hay posibilidad de arrepentirnos de esa vida sin ningún sentido y ser reconciliados con Dios. Ese es el primer aspecto. Es decir, el Señor Jesús no vino a ser impresionado por mí. Uy, pero este tipo sí sabe de derecho. No. Qué cosa tan maravillosa lo que sabe de medicina. Pero mira esos aparatos que inventó. ¿Qué habilidad tiene para los negocios? No, el Señor Jesús, permítame la expresión, no le interesa su vida caída. Al Señor Jesús le interesa es
en primer lugar, rescatarlo para la eternidad, porque quiéralo o no, así estemos hermosos y pequeñitos como las niñas hermosas y espectaculares que acabamos de presentar, en algún momento nos vamos a morir. Y entonces nos encontraremos con la eternidad así de frente. ¡Bum! Y como decía hoy en la invitación que les hice a llamar a Marta, porque su mamá falleció, les decía, el cuerpo temporal de doña Alba ha fallecido. Es que el que se muere es el cuerpo. El alma ahí está vivita y coleando y se va a enfrentar a la eternidad. No, es que yo estoy muy jovencito. Entonces, en primer lugar, ¿a qué? ¿A dar qué? A eso vino a relacionarse en primera instancia el Señor Jesús conmigo, contigo, con cualquiera, quien sea. Segundo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Nuevamente, enviado. A eso vino el Señor Jesús. Él viene a sanar a los quebrantados de corazón, no a empeorarlos. O sea, el púlpito no es para sacar a la gente más cargada de lo que vino. Decirle al borracho que es borracho, pues ya sabe, allá en el fondo él sabe que esa vaina no está bien. O decirle a la persona que tiene problemas con su identidad sexual que eso es pecado. Ella sabe por dentro que eso está bien. Usted y yo tenemos es que sanar a los quebrantados de corazón, porque los corazones quebrantados están dedicados al pecado. Están dedicados al pecado. Y el mundo no les da sino más carga sobre sus vidas, para que ahora desde los púlpitos también vamos, no es ser cómplices del pecado, no, es decirles, hay una salida, porque el enemigo no quiere sino meterlos y meterlos más en su vida de inmundicia, sea cual sea el pecado, desde el chismoso hasta el asesino. En una ocasión nos contaron cómo se cazan a los lobos que están dañando a los animales en las granjas. Y entonces sacrifican un animal doméstico y colocan su sangre en una coquita, en un lebrillo. Y una daga con filo por ambos lados la empiezan a cubrir de hielo, de nieve, y meten en la sangre. Y vuelven y le ponen otra capa y sangre. O sea, es algo así como una sangroleta. Y por donde saben que entra el lobo o va el lobo, clavan la daga en la empuñadura y queda la cremoleta, la sangroleta allá afuera. El lobo sabe que es una trampa, pero el asunto de la sangre es más atractivo y empieza ahí, lame. Y entonces entra el frenesí de esa sangre en su cuerpo y quiere más, y entonces empieza a lamer más y cada vez le sabe mejor y nunca llega a darse cuenta hasta que es demasiado tarde que con la daga se ha partido 1000 veces la lengua y se está desangrando y lo que se está tomando es su propia sangre. A eso es que vino el Señor, a sanar a los quebrantados de corazón. Quebrantados de corazón por las desgracias que trajo el pecado, por las tragedias que pasó el pecado, por los sufrimientos que trae el pecado. El pecado es una tragedia y nadie parece reaccionar hasta que el Señor Jesús viene, porque a eso Él vino. Ahora, para que este salga y le diga, dígale a mi hermano que comparte conmigo una herencia. ¿Sí me está haciendo entender? Vino a dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. ¿Y a sanar a quiénes? ¿A los quebrantados de qué? De corazón. John, pero es que mi proyecto de vida es muy importante. Vaya donde un juez, un partidor de herencias que le arregle eso. Pero el Señor Jesús viene a otras cosas mucho más claras. Dice también, a pregonar libertad a los cautivos.
No hay peor preso que el que no sabe que está preso. Pregonar es anunciar, es proclamar, es difundir. Libertad no es porque esto es una cosa que puede convertirse en problema. La gente piensa que salirse del pecado y del mundo caído es meterse como a un gueto religioso, rodeado de preceptos religiosos en los cuales lo encierran y tienen un súper temor enorme de condenarse en vez de tener un amor grande por agradar a Dios, que a eso es lo que el Señor Jesús viene. Y está hablando de cautivos porque es la esclavitud del pecado y de Satanás, porque es que Satanás existe. O sea, el golazo de Satanás es hacer creer a la gente que no existe. Hay creyentes inclusive en pasillos de congregaciones que dicen, el diablo existe. No, es como yo creo que el mal es como una cosa ahí, como que. Y algo que el Señor viene a solucionar, que tiene todo cautivo, y es el temor a la muerte. Hábleme de todo menos de la muerte, John. Aquí en la construcción del templo, Dios me permitió tener un amigo muy especial. Empezamos a hablar porque era cuestión de pulir estos pisos y todo. Y yo siempre empiezo por ahí, un tema bien romántico. Hablemos de la muerte. Si te murieras hoy, ¿qué? Entonces él muy respetuoso me dice, ay pastor, no me hable de eso. No me hable de eso porque es que a mí me da un terror. Como si uno, como el avestruz, enterrando la cabeza y dejando todo el cuerpo afuera, eso lo librará a uno de todo mal. Como cuando uno estaba pequeñito que le daba miedo y se escondía bajo de la cobija. Imagínate, qué defensa, qué escudo antimisiles es una cobija, ¿cierto? Entonces, el asunto acá es que hay ahí, en todo ser humano, ese asunto del temor a la muerte porque no sabe. Cuando leemos Hebreos nos damos cuenta en el capítulo 1 o 2 que el Señor precisamente vino a librar de ese temor a los que estaban esclavizados por el temor a la muerte. ¿Y por qué? Porque ya uno entendiendo el asunto se da cuenta que esto no termina acá. Entonces, ¿qué labores tan buenas a las que el Señor Jesús vino? Recuérdeme, en primer lugar vino ¿a qué? ¿A dar qué? Buenas nuevas a los pobres. En segundo lugar vino ¿a qué? ¿A dar qué? ¿Libertad a quién? A ver, acordémonos. Sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos en tercer lugar. Johnny, el Señor Jesús, esta enfermedad no me la puede sanar. Claro que te la puede sanar. Y puedes quedar completico, nuevo. Esa infección salió. Pero ¿sabe qué? De todas formas se muere aunque sea sano. Y es que el Señor Jesús no me puede sacar de esta quiebra financiera que estoy. ¡Claro! Seguro que te puede sacar. O no. Pero de todas formas se va a morir. Con plata o sin plata. Su declaración de renta determinará la cantidad de gente que vaya a su velorio. No más. Y esta situación matrimonial que tengo no puede hacerme feliz. Sí, te puede hacer la pareja más feliz. Claro que sí. Pero de todas formas te mueres. Y ahí está. Y a veces el deseo de multiplicarnos en procrearnos es precisamente eso, de dejar algo ahí como que me represente cuando me vaya. Y dice algo extraordinario además. ¿Y vista a quiénes? A los ciegos. ¿No vino a aumentar su ceguera? ¿Sabe la religión que tiene esos libros que apoyan sus herejías para apartar a la gente de la Biblia? Aumenta la ceguera de la gente. Te decía al principio, le enseñan a la gente que la idolatría no es idolatría, que la avaricia no es avaricia, que los pecados sexuales no son pecados sexuales. Y una cantidad de cosas. Entonces, el Señor Jesús vino a quitar todo ese velo, no aumentarlo. A los ciegos espirituales, esclavos físicamente, porque miren qué interesante, el Señor Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Eso es luz. Y también dice, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos. ¿Quién me ha puesto a mí como juez o partidor de herencia? Yo creo que ese señor sí entendió, decía, ¿yo para qué hice esa pregunta? ¿Para qué hice esa
petición, trágame tierra, pero ya el agua estaba derramada. Entonces, vuelvo y te digo, Señor, que hizo esta pregunta porque fue real, hace 2000 años está muerto, Él ya calificó servicios, pero nos llega ahora el mensaje a usted y a mí. Vamos a seguir relacionándonos con el Señor en lo que no es, a lo que no vino. Es no más cautividad, no es más estar lesionado por el pecado mismo que solo me ha traído desgracias. Él ha venido a darme una libertad total y eterna. Me ha venido a capacitar en Él para no volver a caer en esa opresión que tan fácilmente uno vuelve a caer allá si no es juiciosito en esto de renovar el entendimiento y de estar congregándose y de estar con gente que realmente le está llamando a uno a la santidad. ¿Sabe cuál es el problema de muchos creyentes? El de este señor, que se mantiene rodeados de no creyentes. Somos dados a los no creyentes para predicarles, pero no mantenernos con ellos. Porque tarde o temprano te empiezas a apagar, te empiezas a opacar. John, entonces me está diciendo que el Espíritu Santo no es suficiente. Claro que es suficiente, pero Él tiene un cuerpo llamado la iglesia. Pero es que a mí la gente de la iglesia me ha hecho mucho daño. ¿Quién más te va a hacer daño si hierro con hierro se afila? Mi esposa tiene un dicho y es que a veces necesitamos de los hermanos que son como lijas, cinceles o martillos, que nos pulen el carácter. Es una libertad total. Y ¿saben cuál es la gran bendición? Que es de una vez y para siempre, y estoy hablando de la eternidad. No solamente viene a darme libertad, sino que me acompaña en esa fortaleza para resistir todas las situaciones temporales y me acompaña hacia la eternidad. Y dice, y a predicar el año desagradable ¿de quién? Agradable del Señor. John, yo no leo Apocalipsis porque uno se amarga. Depende de cómo lo mire. Si usted lo mira desde el trono de Dios, es mostrar en lo que va a acabar este mundo cruel y apartado de Dios, pero también me muestra en lo que vamos a terminar todos los que Él ha redimido durante todas las generaciones. Entonces, ¿cuál es el año agradable del Señor? Pues a mí me parece, pues, es que ni una amnistía de la DIAN. Mire, vea, perdón de pecados, ser libres del pecado como tal, porque el pecado es la raíz, los pecados son los frutos. Ser libre de la muerte eterna, que se me vaya a entregar a mí un cuerpo nuevo, porque sí hay que entregarlo con todos y todas las cosas que tengamos alrededor de él. Compañía eterna de parte de Dios, es que la cosa no termina acá. Hay una santa ciudad, la Nueva Jerusalén, sea espiritual o sea literal, es estar en compañía. El apóstol Pablo va más allá, él vio cosas, pero no las vio todas, porque él dice en 2 Corintios capítulo 12, cosas que no me es dado decir, pero las vio, ¿cierto? En 2 Corintios dice, la vida eterna, lo eterno, no sé cómo es exactamente, pero es eterno. Viene a darme buenas nuevas, año agradable, año agradable. Entonces usted y yo vinimos a esta, no sé si le pasa, yo a veces me levanto y pienso, hombre, yo vine a esta vida solo a pagar facturas, pues. No, usted le facturan por todo, el mundo factura y te hace llorar. Eso no más. Que yo le pueda entregar a mi hijo algo más que la comodidad de un buen mercado, de una buena habitación, de una buena educación, entre comillas lo de la educación. Y marcarle los principios de la vida eterna, eso sí está bien. ¿El año agradable de quién? Del Señor. ¿Hasta cuándo eso? Hasta que el Señor Jesús retorne. Y con esto termino. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, al jefe de la sinagoga, y se sentó. Y una vez sentado, ahí sí empezó a hablar de lo que había leído.
Pero Lucas, es que este médico es extraordinario. Yo iría con gusto a la consulta de él. Y dice, imagínense Lucas atendiéndolo a uno como médico. Abra la boca. Está como complicadita la situación. Yo no creo que la medicina le sirva, porque está muy avanzada. Pero venga, mira para que los jefes de la EPS no lo miren. ¿Cierto? Me deja orar por usted, porque el Dios al que yo sirvo lo puede sanar. Venga, y aprovechando que tiene la boca abierta y yo tengo el guante, venga, le pongo los dedos en esa infección, sánalo en el nombre de Cristo. Muy interesante ir a una cita con el médico Lucas, no como el médico que usted tiene ahora, que no es crédulo, porque la ciencia dice él lo ha hecho incrédulo, y le dice, no, ¿qué? ¿Cómo? ¿El granito es dónde? Vaya haciendo el testamento. Sí. Llámeme a su señora. Señora, le comento que va a ser viuda pronto. No, el niño no se mejora de eso. La ciencia no ha avanzado hasta allá. Los seres humanos no hemos descubierto, no, y lo digo con respeto, porque es gente que se ha trasnochado 6, mínimo 7 años, dele. Pero la cita de Lucas, espectacular. Señora, ¿le dijeron que usted es estéril? Sí, sí, sí. Inclusive allá en la sinagoga me dijeron que es una maldición de Dios que soy estéril. Venga, ¿me permite orar respetuosamente para que sea fértil? Es diferente cuando usted está con una persona que predica el año agradable del Señor. Por eso decía yo que depende de cómo usted tome Apocalipsis. Usted se puede sentar a hablar de los 6 sellos, de los 7 sellos, de las 7 trompetas y de las 7 copas. Y eso le salen hasta rayos y centellas cuando usted habla de eso. Claro, ese es el año desagradable. El agradable es, pero mira, ve, ¿te has dado cuenta que aquí en este capítulo dice que sellan a las personas que son de Dios para que todas estas cosas no les acontezcan? Y que a los que deja de decapitar es porque les tiene un sitial de honor espectacular. El año agradable del Señor. El año agradable del Señor. Y dice, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él comenzó a decirles, como ya pasamos por acá, simplemente les voy a leer. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy. Entonces a estas cosas fue que vino el Señor. ¿Por qué tu vida y la vida de algunos se hace tan árida en el caminar cristiano? Porque están relacionándose con el Señor Jesús fuera de esto, a lo que Él vino. Y no se empeñan en saber a lo que Él viene. Pero algunos predicadores famosos dicen en las redes que hay más citas sobre dinero en el Nuevo Testamento que sobre pecado y muerte. Tiene toda la razón. Pero si se da cuenta, siempre es para decirle, cuidado por ahí, no se meta por ahí, la abundancia de los bienes no es la vida del hombre, todas esas cosas. Ojo, había un hombre rico que comía muy bien y había un pobre que, si se da cuenta, sí, tienen toda la razón, pero no es en el énfasis que ellos ponen. Es para decir, es como caminando, vuelvo y te digo, como en una habitación a oscuras y todo minado, y el Señor Jesús alumbrándonos todos los huevos de las riquezas que nos pueden hacer explotar. ¿Sí me hago entender, amigos? Vamos a estar en pie, por favor. Entonces vuelvo a lo que vimos al principio. Y espero que si usted está en esta situación en cuanto a su poco compromiso con la lectura juiciosa de las Sagradas Escrituras, esto le sirva. Porque a mí, esa cosa que me hizo reír tanto hace 30 y pico de años, me centró. El Evangelio, según el buen samaritano, es el que me gusta. ¿Nos podría contar algo de lo que ese Evangelio dice? Claro, hubo pues un samaritano. Ahora, si usted no se ha reído de esto que yo acabo de decir, le entiendo. Tal vez es una persona nuevita, llevará en esto 1 o 2 meses, 3, y no sabe de lo que le estoy hablando. Pero si usted no se ha reído siendo de los que lleva más de un año, está ahí. Hubo pues un samaritano
que salió en camino a Jericó. Pasando por la ciudad se dirigió a Jerusalén. Entre Jericó y Jerusalén cayó en manos de ladrones. Estos lo golpearon 40 días y 40 noches y lo dejaron muerto. Cuando pudo levantarse parecía estar borracho y tuvo hambre. Entonces unos cuervos le dieron de comer. Le traían pan por la mañana y carne por la noche. Cuando se recuperó entró a Jericó y vio a Jezabel sentada sobre la muralla. Y les dijo a los eunucos, tírenla de la muralla. Y la tiraron una vez. Él dijo, tírenla otra vez. Y la tiraron hasta 70 veces 7. De lo que sobró recogieron 12 cestas y así nada se perdió. Decidme, en el día de la resurrección, ¿de quién será ella esposa? Hoy que veníamos del sepelio, me vine hablé un ratico con Octavio. Y Octavio me dijo esto. ¿Sabe, pastor? Que el que lee la Biblia vive menos. Yo lo miré. Sí. Me dijo, vive menos engañado. Vive menos enredado. Vive menos, y vivirá. Claro que sí. Deja uno de ser un pendejo por ahí en la vida. Cito textualmente a Octavio. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, y penetra como una espada de doble filo, y parte en mí lo que es de la carne, de lo que es del espíritu, lo que es de las tinieblas y lo que es tuyo. Enséñame a manejar esa palabra como el arma que es. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios nos bendiga a todos.